alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Dios les bendiga, mis hermanos, en este día tan especial. Estamos a inicios de un nuevo y gran día para poder alabar al Señor. En esta mañana tenemos la lección número 46 de nuestro sendero. La lección se llama La libertad que Cristo imparte. Para eso les voy a invitar a que busquen en su Biblia el libro de Colosenses, capítulo número 2. Y vamos a tener la lectura del versículo número 13 al 23. La lección nos lleva a comprender algo muy importante, a que no debemos de gloriarnos por las cosas que nosotros muchas veces podemos hacer, sino a gloriarnos por la gracia de Dios. Dice así la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendita sea esa palabra y bendito sea Dios por haberlo hecho para nosotros. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive
de vuestro premio, afectando humildad y culto a los hombres, a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejéis, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta mañana estamos agradecidos a Dios primeramente por la vida y sobre todo la libertad que encontramos en Cristo y la que Él imparte desde la cruz del Calvario, la resurrección y la pronta venida de Él otra vez. También agradecemos a Dios por los cumpleaños durante toda esta semana. Así que les voy a invitar a aquellos que en un momento determinado compartieron con nosotros, se les mandó los saludos, y a aquellos que no pudimos alcanzar, que por favor siéntanse dichosos de haber alcanzado este gran logro de parte de Dios, y sobre todo que Dios está con ustedes. En esta mañana les quiero invitar a que, como introducción a lo que ya anticipadamente leímos, también podamos orar y tener nuestro momento para poder introducir este tema tan importante. Así que cierren sus ojos y vamos a orar unos minutos. Bendito Señor, en este día te damos gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias por la libertad con la que nos has salvado, por la gracia, Señor Dios, que has impartido en nuestro corazón, y porque por medio de eso estamos felices de ser tus hijos. En esta mañana queremos pedirte, Padre Santo, que tú nos ayudes, que tú estés, Señor Dios, con nosotros en todo momento, y que nosotros podamos siempre agradecerte por eso. Y en esta mañana en especial también te queremos pedirte por todos los cumpleañeros que durante la semana estuvieron celebrando un año más de vida. Guárdalos, bendícelos, guarda sus vidas, sus trabajos, si algunos ya estudian o aquellos que todavía están estudiando o sus quehaceres, Señor. Guarda sus familias también, y todo te lo pedimos en el nombre y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta mañana es muy importante conocer la gracia que Dios nos da a través de la libertad en Cristo Jesús, nuestro Salvador. No hay nada más transformador que la manifestación de la gracia sobre el ser humano. ¿Cómo podemos ver esto, mis hermanos? Hay una pequeña historia, pues obviamente, en Génesis capítulo número 1 y capítulo número 2, donde Dios hace todo. Y cuando hace toda la creación, también hace al ser humano. En el capítulo 3, pues nos habla sobre la lamentable caída del ser humano. Pero ojo con esto, porque cuando Dios da una provisión, aunque no se merecía, aunque el hombre en su propio afán de poder alcanzar algo para él, obviamente fracasó en ese intento. Pues es la palabra del Señor, dice en el capítulo 3, que después del relato de la caída del hombre, el hombre trató la manera de encubrir su cuerpo, en este caso a través del pecado y su vergüenza, pero trató de cubrirlo con algo, con algo que al final de cuentas no le iba a favorecer. Pero Dios, aún a pesar de que el hombre fracasó en su intento de obediencia, Él vino e hizo un ropaje especial para el ser humano. En este caso, Dios, sabiendo que el hombre había fracasado, aún así le proveyó su ropa y prometió también alcanzarlo y no dejarlo irse muy lejos de su presencia. Vio Dios todo lo que había dicho, dice Génesis capítulo número 1, verso 31. Y todo lo que había hecho era para él
perfecto. Era una bendición, era algo con la que Él alegraba su corazón. Entre todos, como ya dijimos, estábamos nosotros, su creación, los seres humanos. Entonces el ser humano fue dotado para escoger libremente. Eso nosotros lo conocemos como el libre albedrío. En la situación en que Dios dice que no se haga tal situación porque sabe las consecuencias, pero aún así lo deja en libertad para que el hombre decida. No somos un robot, pero Dios nos hace con esa capacidad para que podamos nosotros escoger. Y en esa escogencia, en estos primeros padres de la humanidad, pues no lo hicieron correctamente y pecaron. Al momento de pecar, pues Dios, en medio de toda esa parte, pues mostró su gracia, mostró su amor, mostró ese cuidado al ser humano que desde entonces, desde la misma creación, no lo ha dejado de hacer, no lo ha dejado de entregar, no ha dejado de experimentar o hacer que el hombre experimente su amor y su cuidado. Pues entonces, en ese sentido, dice que Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Surge aquí la siguiente pregunta, según la lección, y dice, ¿acaso merecía tanto amor, en este caso relacionado al hombre? ¿Acaso eran dignos de tal misericordia? Pero Dios les manifestó su amor cubriéndoles sus cuerpos con cálidas ropas de piel. Y Él lo hizo, Dios lo hizo por puro afecto de su voluntad, mostrándonos que a pesar de lo tan equivocado que podemos estar, su divina gracia estuvo y sigue estando hoy disponible para todo el ser humano. Entonces, esto nos lleva a poder comenzar con el primer punto que sugiere la lección: la libertad del pecado. Colosenses capítulo número 2, verso 13 y 14 dice de esta forma: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, gloria a Dios, y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hizo Cristo al morir por nosotros. Ese sacrificio es el que Cristo hizo por nosotros. Entonces Cristo nos dio la libertad del pecado. La libertad la cargó Él en su cuerpo, en el madero, y lo puso para que Dios mostrara, o que el hombre se diera cuenta que Dios, a pesar de tan lejos que estábamos por nuestros pecados, Él nos amaba y nos quería y nos quiere, para mejor decirlo de esa forma, nos quiere junto a Él, para experimentar su amor, para experimentar todo lo maravilloso que es en el reino de Dios junto con Él. El pecado entonces trató la manera, y lo hizo por mucho tiempo, y lo hizo de una forma muy desastrosa para el ser humano, nos alejó del propósito en la vida, el propósito de la adoración, el propósito de tener una relación íntima con Dios. Pero Jesucristo nos vino a ser libres de ese pecado. Había una acta, dice, que era contraria a nosotros, pero Dios mostró su amor, y lo dice así los evangelios, que entregó para mostrarnos a nosotros el amor que nos tenía. Entregó a su Hijo para darnos esa libertad. Entonces, el pasaje que nos habla acá sobre estos dos versículos 13 y 14 de 1 de Colosenses 2, dice que hemos sido libres del dominio del pecado, gloria a Dios, por medio del sacrificio glorioso, también sufriente, que Jesús realizó en la cruz. Entonces, ¿qué se requiere para ser libre del pecado?
Pueden ustedes también sugerir aquí algo y ustedes si están viéndonos y pueda usted sugerir, escríbanos y daremos también obviamente la respuesta a esto. La respuesta a esta pregunta fue el centro del discurso del pasaje citado. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos colosenses que lo único que se requería era, exacto, creer. Solamente creer. Creer que Jesús lo hizo en la cruz. Creer que es posible que el sacrificio de Dios nos alcanza hasta el día de hoy. El sacrificio de Jesús hizo todo esto posible y lo debo de creer. No hay otra forma en la cual yo pueda ser salvo más que solo en la fe en Jesucristo. Creer porque la salvación es un acto de fe. Es un acto de fe, no de obras, como le hemos estado aprendiendo últimamente. Pero fe en qué? Fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso dice el versículo número 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. El pecado entonces había entrado en la naturaleza humana como consecuencia de la desobediencia. Eso lo podemos ver también en Romanos 5:12 y usted lo puede leer despacio ahí en su casa. Por ello, el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 3:10, dice de esta forma: no hay justo, ni aun uno. Por esta razón, Dios hizo provisión para nuestra salvación. Una provisión única y suficiente, y que tuvo que haber sido solo una vez, y dice la palabra de Dios y lo declara, para siempre. El Dios entonces que nos ama lo mostró dándonos a Jesucristo para ser libres nosotros del dominio del pecado. Ese dominio que nos tenía atados, ese dominio que el pecado había ejercido sobre nosotros, dándonos incluso el miedo suficiente en la muerte. Ahora nosotros, conociendo a Cristo, sabemos que la muerte es una etapa, es un proceso para poder estar y esperar en Jesucristo. De modo que para poder ser libres del dominio del pecado, debemos creer. Pero no solamente creer, mis hermanos, también debemos de confesar nuestros pecados. Porque también la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no necesariamente por eso son salvos. Entonces, para poder creer y ser libres, debemos de confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el sacrificio único y suficiente para que usted y yo hoy podamos gozar de la libertad que Cristo nos da. Eso también lo podemos ver en Juan 1:12, en Hechos 16:31. Entonces, la palabra de Dios dice que si hemos creído, ahora somos hijos. Es su gracia la que nos da el acceso al Padre. No lo merecíamos por nuestros pecados. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo para usted y para mí. Así que disfrutemos esa libertad con la que Cristo nos hizo libres en su muerte, en su sacrificio y la esperanza por su resurrección. Por medio de la fe entonces en Jesucristo el Señor. Es maravilloso saber que ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida. Pues ya no somos más esclavos ni del dominio del pecado, ni del dominio del temor, sino que ahora somos libres para vivir para Cristo. Eso lo puede usted leer más despacio, Romanos capítulo número 5, verso 1 y 2. Pues ya no hay condenación para los que están en Cristo
Jesús, gloria a Dios, démosle gracias a Dios en esta mañana, porque Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha hecho como sus hijos adeptos, Dios nos ha hecho libres a través de Jesucristo. La libertad entonces del mundo también de las tinieblas, el mundo que en el versículo número 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una de las frases más comunes que escuchamos en la iglesia cuando un creyente es seducido por el pecado es esta, y pongan atención a esta frase: a fin de cuentas, soy un ser humano. Esa es la justificación para seguir pecando. Esa es la justificación que aquellos que aún estando en la iglesia y aún llevan un cierto tiempo caminando en la fe, y cuando caen o cuando tropiezan en ese camino, ellos dicen, es que al final de cuentas, hermanos, somos humanos, tendemos a caer, tendemos a pecar. No nos justifiquemos con esto, porque Dios exhibió a través de Jesucristo en la cruz, exhibió a todos los principados y potestades y venció sobre ellos. Venció sobre ellos. Y si nosotros ahora somos sus hijos, también tenemos ese poder a través del Espíritu Santo para vencer todas las obras de maldad. Colosenses entonces 2:15 dice, y despojando, a los principados. Despojó de todo poder que tenía sobre el dominio del ser humano y los exhibió ahí. Los exhibió públicamente. Los exhibió para que el hombre se diera cuenta que el poder de Jesucristo es mucho más y no se le compara a ese poder. Incluso si se le pone enfrente esos principados, si se le pone enfrente las obras de Satanás, si se le pone enfrente toda aquella parte que nosotros decimos, es que, hermano, somos humanos. No, ya no debemos de seguir pensando de esa forma. Por eso debemos de creer, por eso debemos de confesar y por eso debemos de andar en luz y en la libertad, porque Él ya lo hizo posible en la cruz. Y por eso yo debo de creer, usted debe creer, hermano, que somos libres del mundo de las tinieblas. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos de sustentar esta parte? Dice, porque el Señor Jesús fue quien los despojó. Él tiene el poder, Él tiene el dominio sobre todo. Y Él los exhibió el Señor Jesús. Triunfando públicamente sobre ellos en la cruz. Esos, hermanos, es día de gozo, el ver, escuchar, el leer esto, es un día para movernos, agradecerle a Dios porque Él lo hizo posible en la cruz. De modo que Cristo ha triunfado, gloria a Dios. Cristo lo ha hecho, su victoria es la nuestra también. Despójese entonces de toda esta mentira que el diablo ha tratado muchas veces de influir en nosotros o en alguien que conocemos. Porque Cristo es el triunfador y Él nos ha hecho más que vencedores. También la otra parte dice, ahora tenemos la libertad de la gracia por encima de la ley. La palabra dice que por su gran amor nos dio vida. Y como es el eslogan de la Iglesia del Nazareno hoy en día de Zona 6, y nos dio vida, vida en abundancia. No por obras. Si hubiera sido por obras, mis hermanos, desde hace tanto tiempo no existiéramos en la tierra. Así que gloria damos a Dios. Y por la gracia bendita de Él, que es un regalo, no nos lo ha dado por las obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, fue por esto, fue por lo otro que yo hice para merecerme ese amor de Dios. No, es solo el regalo de Dios en nuestras vidas. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Tengamos cuidado con esto, porque hay muchas frases que en apariencia son cristianas, donde podemos decir o podemos escuchar que hagamos algo para que Dios nos ame mucho más
de lo que ya experimentamos el amor de Dios. No, hermanos, no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Él nos ama y Él lo mostró. Juan 3:16, usted lo puede leer y puede mostrarse usted mismo y comprobar y creer y darle gloria a Dios, porque Él nos ama y ha derrotado a los principados y nos ha dado la libertad, y lo hace no por nuestras propias obras, sino por el hecho de que somos sus hijos, somos sus criaturas, somos su imagen. Por eso Él nos ha hecho libres. Y esto también nos lleva a un punto número 3, la libertad de las tradiciones humanas. Se dice el versículo número 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad o culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Entonces, hay cuestiones que las tradiciones humanas, alguien puede decir, hermanos, pero las tradiciones nos pueden ayudar, mire, esto nos puede servir, pero dice, no saber comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicionalmente de Dios, eso nos puede llevar a perder la parte esta, introducirnos mucho a las tradiciones humanas. La mayoría entonces de los problemas emocionales entre los cristianos puede sugerir esto, porque no hemos comprendido, no hemos apreciado, no hemos recibido y poder ponerlo en obra en nuestra vida, la gracia y el perdón incondicional de Dios. Entonces esas tradiciones nos dicen, bueno, ya fue perdonado, pero también debe de hacer esto para poderlo alcanzar, ¿no, hermanos? No saber también comunicar ese amor, ese perdón y esa gracia incondicional a otras personas. Eso debemos de hacer, pero debemos de hacerlo correctamente. Entonces, muchas veces el término cultural puede llevarnos a pensar que algo sea correcto, pero si lo evaluamos correctamente, vamos a identificar que no se trataba de esa forma. Es como dice acá, se entiende este término como la persuasión de que toda relación en la vida se funda en el desempeño personal, es decir, en lo que hacemos. Algunos creyentes constantemente están intentando ganarse la aprobación de Dios, cayendo en la mentira de la autorrealización. Tengamos cuidado, mis hermanos. Al igual que los gálatas insensatos, se nos dificulta comprender la sencillez de la gracia. Y tal como dijo Pablo, buscamos a través de las obras la perfección y la justicia. Eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, verso del 1 al 5. Y hay también aquellos que han dejado o que se han dejado engañar por Satanás, quien les dice que no van a ser amados hasta que cambien por su propio esfuerzo. Si no usted cambia por su propio esfuerzo, Dios jamás le va a amar. Esa es una mentira.
Esa es una mentira. Pregunte, ¿por qué somos tan propensos a seguir las tradiciones humanas? Buena pregunta, mis hermanos. Dice acá y sugiere, por la carencia de una comprensión clara del verdadero mensaje del Evangelio de Cristo. Deberíamos de dejar de tratar de impresionar a Dios con nuestras acciones, tratando de demostrarle que nuestros méritos son suficientes para merecer su amor. Más bien, dice y sugiere que la lección, debemos permitir que sea el Señor quien nos impresione. Cada vez que usted lea su Biblia, cada vez que usted se levante, vea el día, cada vez que usted escucha, cada vez que usted hable, eso Dios nos está impresionando, porque muchos no pueden hoy en día levantarse, ver o escuchar, y a lo mejor ni siquiera muchos hoy pudieron amanecer vivos. Usted lo hizo. Dele gracias a Dios por la libertad que Dios le ha dado y por la misericordia y la gracia que ha manifestado en usted hoy. Su perdón, el perdón de Dios, la restauración y su adopción como hijos, eso debemos de agradecer y vivir entonces en esa libertad. Con todo esto, solo es por medio de su gracia, por medio de su amor, por medio de su misericordia. Pero estando ya en esa condición de libres, el punto número 4 de esta lección nos dice y nos sugiere, debemos de tener cuidado en vivir en libertad, pero que esa libertad no se vuelva libertinaje. La palabra de Dios dice, tales cosas tienden a la verdad o tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo entonces en sus cartas continuamente hizo el énfasis en que la salvación es un acto de gracia, dado por Dios a todos aquellos que creen en Él para la vida eterna, como ya lo hemos venido enfatizando a lo largo de la presente lección. También hizo un recordatorio de principios de vida muy importante, y algunos podemos citarlos en esta mañana. Ahora somos parte de la familia de Dios y tenemos que hacer nuestro lo que la palabra dice en Romanos 8, del 2 al 4. Así pues debemos vivir sabiendo que somos personas controladas por el Espíritu Santo, libres del dominio del pecado, que fue algo que la ley no pudo hacer. Pero Cristo lo logró en la cruz, gloria a Dios. El Señor destruyó el pecado para que no vivamos por nuestros malos deseos. Número 2 sugiere acá, debemos mostrar agradecimiento a Dios por su bondad, presentándonos a nosotros mismos como un sacrificio, viviendo una vida santa y agradable a Dios. Eso lo vamos a ver en Romanos 12, 1 y 2. Debemos entonces también rechazar todo lo malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 21 al 22 nos va a ayudar a comprender este punto. Y aunque cada uno de nosotros tenga libertad de hacer lo que uno quiera, debemos tener claro que no todo lo que uno quiera hacer conviene. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Entonces dice, todo me es lícito, todo. Pero también hay una cosa importante que continúa diciendo y no nos quedemos solo en esa parte. Todo me es lícito, mas todo no me conviene y todo me es permitido, mas no todo me edifica. Si me conviene y me edifica, siga haciendo y practicando lo que hace. Pero si no me conviene, ni mucho menos me edifica, sería bueno recapacitar en esta mañana y empezar a pedirle a Dios que nos ayude a dejar
todo esto en el pasado y caminar una vida que le agrada y que nos ayude a crecer espiritualmente. El Espíritu entonces está haciendo lo correcto en nosotros. Permitamos que continúe la obra que Él está haciendo a través de su palabra, a través de su presencia, a través de todo lo que hace para beneficio de nosotros, para el beneficio de una eternidad junto con nosotros. Meditemos en esto, sugiere la palabra en esta mañana. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Como seres capacitados para tomar buenas decisiones. Pues gracias a Él hemos recibido discernimiento que ha sido vivificado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, Dios nos ha hecho libres. Dios nos permite a través de Jesucristo la libertad y que Él nos lo hace a través de la libertad del pecado, la libertad del mundo en tinieblas, la libertad de las relaciones o las tradiciones humanas y que esa libertad nos ayuda, el Espíritu Santo, a que no se convierta en libertinaje. En conclusión, no guardamos nuestra vida en santidad para alcanzar la salvación, pues esa ya nos fue dada por Cristo. Vivimos una vida de santidad para manifestar nuestra gratitud a Dios por su gracia. Lo hacemos no por miedo a perder nuestra entrada al cielo, sino porque es nuestro culto voluntario en gratitud, ya que aunque merecíamos que Dios estuviera en contra de nosotros, mis hermanos, les tenemos una buena noticia hoy. Él está a nuestro favor. Él está como poderoso guerrero y Él está como el Señor de los ejércitos, que va al frente de su pueblo, que va al frente de su ejército, abriendo espacios, abriendo caminos, abriendo todas las endechas, toda aquella parte escabrosa, para que nosotros pasemos con total libertad, para que nosotros pasemos en paz, porque Él está en medio de las tinieblas alumbrando para que nosotros pasemos y estemos en luz, porque Él está en medio, mis hermanos, de toda esta tempestad, dándonos la tranquilidad en medio de la tormenta. Pero debemos de gozarnos, debemos de vivir en total libertad por la obra de Jesucristo en la cruz. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero en Dios que esta lección nos ayude a usted y a mí a acercarnos a Dios, a estar agradecidos y vivir una vida en libertad, una vida en santidad y una vida que a Dios le agrade, y que por medio de esa vida en santidad y reconociendo la gracia de Dios, podamos entrar en una eternidad para adorarlo. Cierren sus ojos. Amado Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que tú nos das y nos enseñas. Gracias por esta libertad que a través de Jesucristo la podemos obtener, y cosas que nuestras obras nunca pudieron haber ni siquiera alcanzado para tener esa libertad. Te amamos en esta mañana, damos la honra y la gloria a ti, y permítenos poder seguir viviendo esa libertad con la que tú nos has hecho libres, y poder vivir sabiamente y cuidando la salvación que tú nos das. Todo esto lo pedimos en agradecimiento y en constante adoración por medio de tu Hijo amado Jesucristo, quien es ahora mi Salvador, mi libertador, y por medio de Él es el fundamento de mi vida, de la iglesia, y que podamos todos juntos caminar en la libertad que Cristo nos da. En el nombre de Cristo Jesús, Todopoderoso, te lo pedimos y agradecemos en esta mañana. Amén y amén.